Miércoles, mitad de semana, un lindo momento para reflexionar un poco y ponernos, ¿no?, a salir de los zócalos, de las historias chiquititas, ¿no?, de las redes sociales, y a lo mejor reflexionar más profundamente sobre algunos temas. Por eso ya está Giancarlo Quadrizzi, como siempre, para permitirnos, ¿no?, este espacio de reflexión. Giancarlo, ¿cómo va? Gracias por esas enormes expectativas que ponen en mí. Andamos a pensar. ¿Qué le vamos a hacer? Esta imagen de Giancarlo me hace acordar a veces algunos castigos a los niños cuando dicen anda al rincón a pensar. Bueno, así lo mandamos Giancarlo. Anda al rincón a pensar, Giancarlo, y contanos lo que pensás. A castigar un poco a la audiencia. Bueno, esperemos que sirva para eso, ¿no? Para que podamos determinar un rato e ir más allá de... buscarle la vuelta más allá de lo evidente, ¿no? Así es, y bueno, y para eso también hace falta a veces sentarse a pensar cuestiones o preguntas y a partir de ahí, ¿no?, buscar la forma de encontrarle alguna respuesta, y eso se hace, ¿no?, con metodología, con estudios. Dialogando, esa es la propuesta también, de hoy, ¿no? Retomar un poco la lógica del diálogo, donde el logos no está en algún lugar, digo, de conocimiento, la ciencia cierta, por decirle de algún modo, una verdad eficaz, digamos, que nos permite intervenir en la realidad, transformarla, comunicarla, no está en el diálogo, digamos, en una parte o en la otra, sino en el devenir entre las dos partes, en la medida en la que esas dos partes que están dialogando se reconozcan, se comprendan, incluyan las perspectivas de ambos y se hagan responsables de lo que surge de ese diálogo, ¿no? Suena fácil decirlo así, o no suena tan fácil, digamos, pero lo que me lleva a compartir esto con ustedes hoy es una sensación que me agarra cuando veo cómo funcionan las comunicaciones en las redes, como de repente alguien dice algo, alguien con responsabilidad política, administrativa, en algunos casos, no sé si académica, yo creo que está más resguardada la academia por estar centrada, digamos, en la validez de los conocimientos, pero después vamos a ir también qué pasa con los conocimientos académicos, pero digo, vemos una profusión de opiniones que se pegan unas arriba de la otra sin ningún tipo de conexión, ¿no? Entonces digo, yo digo algo, tengo muchos likes, está bien lo que dije, el otro me contesta, tiene más like, está mejor lo que dijo el otro, y terminamos generando sectores separados, digamos, ligados por la mera opinión, que se satisfacen con lo que dicen, que incluso a veces aplauden a unos o aplauden a otros, y la emoción que les da ese mensaje es suficiente, pero que es muy difícil construir un sentido, una comunidad, una sociedad, si todo el tiempo, por ejemplo, la experiencia, la legislación, los conocimientos que han sido validados, son puestos en cuestión por cualquier opinión, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy lo escuchaba a Cuneo Olivarola, sí, por ejemplo, opinar, pero no es que el problema, lo que me preocupó no fue que una persona opine, digo, también que cada cual opine. Ahora, cuando uno es ministro de Justicia y está opinando, está hablando en torno, en un contexto de discusión de las leyes, las normas, los acuerdos sociales y demás, no puede limitarse a su mera opinión. La opinión la reservará para otras cuestiones, pero tiene que partir de los acuerdos que ya han sido consolidados, discutidos, dialogados, de los acuerdos que pasaron por estos procesos de diálogo, ¿no? Que decía, bueno, ok, nos hacemos responsables que esto fue lo mejor que pudimos acordar en relación a este problema que pudimos tomar, y que esto que estamos diciendo llevó un trabajo de comprensión mutua, de entender cuáles fueron las posturas, llevó un trabajo de inclusión de la mayor cantidad de posiciones, perspectivas y opiniones en algo, y que nos hacemos cargo de que este fue el mejor acuerdo que pudimos llegar, ¿no? Uh-huh. Ahora, me hizo pensar eso, ¿no? Cómo estamos, cómo se rompió eso, cómo se rompió la lógica de la construcción del diálogo con el otro, del respeto al otro, en la construcción de acuerdos generales, ¿no? Y bueno, y me puso contento en cierto sentido, desde el Observatorio Social, digo, me puso contento que
desde el Observatorio Social, en el que participo aquí en la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, estemos participando de un proceso que exactamente se propone poner en el centro de la discusión no una verdad revelada y decir, bueno, esto es lo que la ciencia dice que es así, acá voy de vuelta a la academia, digamos, también podríamos decir, bueno, ok, la academia llegó a estas conclusiones, esta es la mejor forma de encarar este problema, pero bueno, eso no garantiza que socialmente luego se aplique, porque un conocimiento sin su implementación social, digamos, sin que surja inclusive de una problematización en la sociedad, puede ser muy lindo, muy válido, pero muy estéril, ¿no? Así que bueno, dije, bueno, teniendo en cuenta esto, me voy a tomar el atrevimiento, digamos, y contarle a la audiencia de este proceso en el que estamos participando, un proceso en el que además pueden participar todas las personas que quieran, y que se llama Diálogos Intergeneracionales para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Recordarán que a principio de año estábamos muy preocupados por el tema del despido y ni siquiera despido, la rescisión de los contratos de las personas que estaban trabajando en el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, un plan que tuvo un resultado estupendo, que fue modelo en la región. Acá teníamos datos académicos que decía que eso estaba funcionando, que había un nivel de eficacia importante, un nivel de eficiencia, inclusive porque era mucho más barato destinar recursos a las personas para que las personas puedan hacer accesible los medios que requieren las personas adolescentes y jóvenes para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, que atender esos problemas, ¿no? Y con respecto a eso vos alertaste que probablemente, seguramente, cuando se anuncien nuevos datos al respecto de eso van a ser menores, sencillamente porque no se cuentan, no se analizan. Claro. Exactamente. No hay datos y no hay esta lógica de decir, bueno, si hoy estoy midiendo esto así y lo quiero comparar, lo tengo que volver a medir así, ¿no? Claro. Digo, esas cosas que surgen de la razón, pero que si nosotros dejamos que domine la emoción, que domine la opinión, y con esto no estoy diciendo que hay que eliminar la emoción ni que hay que eliminar la opinión, estoy diciendo, hay que hacer... Pero no puede ser la fuente de la toma de decisiones después. Exacto. Digo, tiene que estar incluido en la toma de decisiones, tiene que ser parte de la toma de decisiones, pero necesitamos que las decisiones se tomen sobre cuestiones un poco más sólidas, ¿no? Entonces, bueno, les quería contar esta propuesta, se las cuento brevemente, ese fue el título, es una propuesta que surge de este mismo espacio, digo, nosotros esto lo planteamos en aquel momento desde la Sociedad de Adolescencia aquí en Argentina, la Sociedad de Salud Integral en la Adolescencia, se lo planteamos a la Confederación de Adolescencias y Juventudes de Iberoamérica, Italia y el Caribe para que nos ayude a intermediar con las organizaciones internacionales, UNICEF, UNFA, OPS, etcétera, en ir generando, digamos, y haciendo que los conocimientos a los que accedió la humanidad estén al servicio de la humanidad, digamos, y diciendo, bueno, a ver, fíjense qué hacen con esto. Bueno, una estrategia muy difícil de que tenga impacto, básicamente en un contexto donde todos los días tenemos nuevos temas para trabajar y donde muchas veces meter este tema con tantos temas, se hace difícil porque todo esto es la otra característica de la emoción, ¿no? La emoción surge, tiene mucha presencia, toda la presencia posible, después surge otra emoción y esa se fue. Sí. La opinión también, digo, bueno, él opina una cosa, lo escucho y me parece bien, después puedo opinar otra cosa. Como que no va quedando, digo, si no hacemos este trabajo. Entonces dijimos, bueno, ok, ¿qué podemos hacer con el poco poder que tenemos? Dijimos, vamos a impulsar un proceso de diálogos intergeneracionales a ver si logramos superar un poco estas barreras. Entonces vamos a convocar a adolescentes y jóvenes a que expresen su opinión. Estamos pidiendo opinión ahí en ese caso, no que digan según la ciencia tal cosa, sino según sus vivencias, su experiencia de haber tenido o no tenido educación sexual integral en la escuela. ¿Cuáles eran las cosas que hacían falta para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia? ¿No? Esa pregunta, esa consigna muy sencilla. Y lanzamos una convocatoria a que quienes quieran
generen piezas audiovisuales, un videíto de 1 minuto, un podcast o algo, un reel, distintas piezas, para expresar esa opinión, con la idea de juntar bastante de este material, digamos, que exprese la opinión de las personas jóvenes en el lenguaje de las personas jóvenes, con la lógica de las personas jóvenes y adolescentes, y con eso luego generar un segundo momento de diálogo, ahí sí, convocando a expertos en la temática, profesionales, decisores políticos, etcétera, y a los mismos jóvenes que produjeron las piezas, a dialogar sobre esas piezas. Bien. O sea, que el tema, que la agenda esté puesta por estas piezas. Y que ahí sí uno haga un proceso donde logre que, en principio, los profesionales que estamos trabajando en el tema, los decisores políticos que estamos tomando, bueno, en mi caso no en este momento, que toman decisiones en relación a estos temas, escuchen de primera mano a estos jóvenes y tengan la oportunidad de establecer un diálogo, de preguntarle más, de repreguntar, de cuestionar, de ser cuestionados, de ser preguntados, y que ahí le demos una vueltita más a la espiral del diálogo, digamos, generando algunos acuerdos, algunos consensos, algunos disensos inclusive, porque digo, es muy importante también en el diálogo estar de acuerdo en lo que uno no está de acuerdo. O sea, un producto de un diálogo muy bien puede ser un acuerdo sobre un tema, pero también puede ser un acuerdo sobre un tema y 2 desacuerdos sobre otros 2 temas, y estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero para esto, otra vez, tenemos que no negar al otro. Tenemos que tomarnos el trabajo de comprenderlo o no comprenderlo, porque una cosa es decir no estoy de acuerdo sin comprenderlo, y otra cosa es decir no estoy de acuerdo después de que me tome el trabajo de comprenderlo y de que me comprenda y que incluya esa comprensión en la comunicación, ¿no? Así que bueno, estamos en ese proceso. La semana pasada tuvimos el primer encuentro con estudiantes aquí de la carrera de medios audiovisuales. Siempre tengo miedo de decir mal el título. Si ustedes me corrigen. Sí, está bien. Medios audiovisuales, si no se entiende, digamos. Sí. De acá de la escuela. De acá de la escuela. Sí. Pregunta, Jan. ¿En cuánto condiciona ese diálogo la ideología? Un montón. Un montón porque... ¿Cómo se rompe el cerco ese ideológico? De un lado y del otro, ¿no? No se rompe, se explicita. El problema no es tener ideología. El problema es confundir la ideología con la ciencia, por decirlo de algún modo. Yo ahí voy. Tengo una mirada ideológica sobre la vida, me posiciono desde esa mirada ideológica. Como todos los seres humanos, claro. Pero no puedo confundir mi mirada ideológica, esto que decíamos, que en todo caso está muy bien expresada en la opinión. Yo opino que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Sí. Pero no puedo confundir esta mirada ideológica con una verdad. Porque haya gente que no se pueda divorciar, claro, está la ley. Bueno, es que ayer vivimos un espectáculo increíble donde un ministro de Justicia... Sí. Podemos escuchar al ministro, estaba hoy, yo lo escuché. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ayer Cuni Olivarona cuando fue aparte citado, ¿no?, para ser escuchado en la comisión que trata las cuestiones de género, y dijo esto. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales y no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro. Discúlpeme. Yo, la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Por supuesto. Lo que importa es que usted estudie, y queremos que estudie, respete y venga a este congreso, que respete todos los derechos que están, simplemente porque me parece que es una falta de respeto a todos los diputados acá. Gracias. No, espérese que no terminé de hablar. Parece Galtieri. Tiene ese tono de Estoy hablando de esto. Vamos a dejar que termine y ahora avanzamos con las preguntas. No, boludo, esto está textual de lo que ustedes hablaron. Aparte, encima no se dio cuenta que tenía el micrófono abierto, ¿no? Y le dice a alguien que se acerca, no, boludo, esto es textual del texto. Se fue a decir, ¿no?, como un loro lo que dice. Mire, aclaramos para la audiencia, antes de escuchar a Jan, que la que lo para y le dice eso no es una K, ni una Cuca, ni una diputada de izquierda, es Carla Carrizo, la diputada radical, la que le dice eso. Sí.
Bien, y es interesante, ¿no? Vos preguntabas cómo superarla. Claro, digo, ¿cómo superás gente que te argumenta de esa manera en una cuestión de fe y no científica? Le importa un bledo la ciencia ni el dato del Ministerio de Economía, ni del INDEC. Te dice, no creo en nada de eso, yo creo que Milei es un santo, listo. Y a mí qué me importa, uno diría, ¿no? Entonces digo, ¿cómo acotás esa cuestión? Bueno, me parece que lo que hizo la diputada estuvo muy bien, fue poner el marco y el encuadre en la conversación, digo. Hay ciertas pautas. Cuando uno establece un diálogo, es muy importante el que cuida el diálogo. Porque si no cuidamos el diálogo, si no cuidamos el espacio en el que se produce el diálogo, y sobre todo en un contexto donde abunda la polarización, lo que va a suceder no es un diálogo, sino la imposición de un sector sobre otro. Y las lógicas de imposición de ese sector sobre el otro, lo hemos visto aquí, fueron el aplauso y la cita de autoridad. Ninguna de esas dos cosas sirven para sostener un diálogo, digo, ¿no? La emoción pura, el aplauso, digo, ese silenciarse de la palabra que implica un golpe de manos, ¿no? Diciendo bravo, bravo. Y la otra cuestión que es a la que renuncia el conocimiento científico, que es a la que renuncia como fuente última de verdad, digo, ¿no? O sea, en la iglesia, en los conocimientos, como decías vos, vinculados a la fe, por ejemplo, uno puede tomar como única fuente de saber la autoridad, ¿sí? En la ciencia seguimos usando la autoridad porque, bueno, las autoridades científicas, digamos, suponemos que han pasado por otro código, por otro filtro, que es el de la eficiencia. Digo, si alguien dice algo y ese algo es comprobable con la práctica y tiene efectos en la práctica, digo, si yo digo que la Tierra es redonda y eso me permite hacer que un barco llegue de una punta a la otra, no solo la Tierra es redonda porque lo dijo Ptolomeo, no sé, sino porque tiene una eficacia ese conocimiento. Bueno, pero ¿qué pasa si hoy justamente estos lugares de conocimiento son puestos en duda, también diciendo que son lugares que adoctrinan, ¿no? Entonces esto es complejo cuando aparecen estos estudios, estas corroboraciones, y te dicen que, qué sé yo, las universidades son lugares de adoctrinamiento, los colegios son lugares de adoctrinamiento, donde aparte, más allá de eso, también tenés leyes, o cuando hablamos, claro, de reabrir causas sobre cosas que sucedieron antes o durante la dictadura, hay fallos, ¿sí? Digo, está, ¿no? Hay cosas que fueron como selladas, que están ya charladas, que, ¿no? Y nos damos cuenta que no. Están consolidadas. Claro. No es que no. Digo, lo que pasa es que de repente ponemos sobre una tradición, una lógica de construcción de la verdad y de la sociedad, una lógica que no tiene nada que ver con eso. Que irrumpe en el escenario actual, movilizada con mucha fuerza por algunos sectores, y que generan esta especie de lo que llamamos posverdad, no sé, digo, ¿no? La verdad no es lo que tiene cierto valor de eficacia, sino y de cuestionamiento, porque la propia esencia de la verdad, como la conocemos, como ciencia, digamos, implica ser refutable. Los conocimientos científicos no son los que no pueden negarse ni discutirse. Son efectivamente aquellos que a través del diálogo han sido discutidos y negados y refutados y llegaron a ese nivel de verdad. Ahora, perdón, Giancarlo, que te interrumpa, porque es muy interesante. Yo estoy abusándome de tu conocimiento del campo y el manejo del conocimiento de la psiquis humana. Por eso te pregunto, más allá de que no podés tener la verdad revelada, pero me interesa escucharte, porque lo traslado, lo que Andrea dice, institucionalizado, yo veo que eso baja, y que el fin de semana estuve con una pareja amiga, los dos votantes de Milei, una médica y el otro un tipo, gente buenísima, honesta, trabajadora, y no había manera de... O sea, lo que me interesa es eso que decís vos, que lo vas a tener en la experiencia con los jóvenes, todo, que están buscándole la manera de esquivar las barbaridades que hace este gobierno, cómo entrar para solucionar problemas como el aborto, etcétera. A mí me interesa en el tema, ¿cómo convencés al buen tipo laburante que solamente compró el discurso de este gobierno y que no hay manera de entrarle? Vos decís, ¿por dónde le entro? Porque cuando ya se sienten, no creo en nada de eso. ¿Cómo haces ese diálogo? Perdóname que te lo pregunte, porque me interesa en lo personal. Metodológicamente es muy interesante, digo, la pregunta, y es a donde apuntamos. No queremos convencer, la propuesta de un diálogo
y esto es interesante plantearlo así, no es que el otro quede convencido de lo que yo digo. Ni ganar la discusión, digamos. Ni ganar la discusión. Esa es la diferencia que cuando uno trabaja en temas de diálogo, diferencia de debate, digo. Bien. El resultado de un debate, el debate está en esa lógica. Yo en un debate quiero que vos salgas con la mía. Bien. Que vos vayas convencido vos querés tener razón. De que la razón es la mía. En un diálogo, mi interés no es que vos salgas convencido de lo que yo digo es verdad. Mi interés, si tomamos la base del diálogo, es comprender lo que vos estás pensando. ¿Por qué llegaste a pensar así? Pero que el otro comprenda lo que vos querés decir. Claro, que el otro comprenda lo que yo quiero decir. Y esta es la clave, porque muchas veces, y esto me parece que me ha pasado a mí personalmente, y a algunos sectores en los que me siento representado, que fuimos muy pacientes para tratar de comprender la perspectiva del otro, pero permitimos que el otro sea intolerante con nuestra mirada. Claro, ahí voy. Ahí estás dando el punto. El diálogo requiere esta paridad. No hay diálogo si no hay paridad. Esa es la cuestión. Digo, tiene que haber una paridad. ¿Y dónde se construye la paridad cuando uno genera, por eso la idea de diálogo intergeneracional? ¿Cómo construís paridad cuando estás haciendo que un grupo de jóvenes que tiene un conocimiento sobre un tema a partir de su vivencia sobre ese tema, dialogue con un grupo de adultos que tiene un conocimiento de esa realidad a partir del estudio riguroso y metódico de ese tema? Son dos fuentes de conocimiento distintas. Perfecto. Entonces, el diálogo, por eso lo planteamos como intergeneracional. Si hay algo que tenemos en común con los jóvenes, es que somos productos de una época. Y que cada uno de nosotros, los profesionales, los funcionarios, los adultos, y los adolescentes y los jóvenes, tenemos nuestras bases ideológicas, nuestras bases vivenciales y experienciales, en las que nos basamos. Entonces, proponemos que el diálogo no esté basado en, y esto es uno de los mayores obstáculos que hay cuando uno genera diálogos intergeneracionales. ¿Saben qué nos pasa? ¿Y por qué estamos impulsando esto? Muchas veces nos pasa, en el marco de la Confederación de Adolescencia y Juventudes, o la Ciudad de Adolescencia, o en distintos espacios, queremos, uno de los principales obstáculos para resolver los problemas que tenemos es el adultocentrismo. Nosotros tenemos mirada de adultos sobre los temas, porque hemos vivido, porque la ESI para mí fue una cosa, y yo después la estudié y la hice, y tengo una vivencia en relación a esto. Entonces queremos escuchar a los jóvenes, pero cuando queremos escuchar a los jóvenes, en general lo que nos pasa es que queremos para escuchar lo que digan las cosas que queremos escuchar. Entonces, adiestramos a los jóvenes para que digan las cosas que tienen que decir. Y cuando dicen las cosas que tienen que decir, nos encantan, pero están diciendo las cosas que las repetimos. Entonces nos repiten teorías, nos cuentan estadísticas, nos cuentan cosas que son de adultos. Y ahí se rompió el diálogo. El adolescente y el joven no está hablando como adolescente y el joven. Está hablando como quisiéramos escucharlo. ¿Y qué pasa? Cuando implementamos las políticas en base a estas retroalimentaciones, seguimos con el sesgo adultocentrista. Y pensamos que algunas cosas son importantes y otras no, y no coinciden con lo que adolescentes y jóvenes piensan que es importante o no. Por ejemplo, el otro día conversábamos con estudiantes de acá, y uno de los temas que surgió con mucha fuerza fue el de la diversidad sexual, y el del consentimiento, ¿no? En relación a la educación sexual integral. Bueno, son temas que no están centrales porque cuando uno lo mira desde la ciencia dice que ¿qué necesitamos para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia? Que sepan cuáles son los métodos anticonceptivos y que estén dispuestos a usarlos. La ciencia nos dice eso. Ahora digo, si vos sabés cuáles son los métodos anticonceptivos y estás dispuesto a usarlos, pero, por ejemplo, no está instalado que es un consentimiento, cuándo decir que sí, cuándo decir que no, que implica que otro diga que sí, cuántas veces puede decirlo, si lo dijo que sí al principio, si lo dijo que sí al final, probablemente sepas usar métodos anticonceptivos, sepas usar un preservativo, pero no tengas la capacidad de hacer que la otra persona lo use, y que lo use todo el tiempo, o saber dónde ir a buscarlo, o entender que en la diversidad sexual hay algunas cosas que son distintas. Por ejemplo, tema que han puesto las jóvenes, sobre todo, el uso del campo de látex para el sexo oral con mujeres, ¿no? O entre mujeres, o bueno, como sea. Esos temas, si uno no lo basa en la experiencia, en la vivencia y en lo que piensan los jóvenes, construimos conocimientos que luego no son eficaces. No tienen capacidad de transformar la realidad para la que se destinaron, ¿no?
Por eso para nosotros es tan importante, en un mundo que es tan cambiante, donde la adolescencia de hoy y la adolescencia de hace 5 años cambiaron tanto, donde irrumpe el juego, quizás podamos dedicarle un tiempo para hablar a los juegos virtuales y la adicción, digo, en un proceso de 1 o 2 años, y cambia completamente la realidad del uso del tiempo de los jóvenes, y nosotros lo que habíamos estudiado sobre ludopatía estaba basado en otro medio de producción. ¿Cómo hacemos para estar con conocimientos científicos que sean válidos, confirmados y comprobados cuando la realidad cambia tanto todo el tiempo? Hablando con los jóvenes. Claro. Exactamente, esa es la clave. Sobre todo escuchándolos. Poniéndolos en el centro. Digo, la única forma de trabajar lo que el fundador, uno de los fundadores de la Ciudad de Adolescencia planteaba con claridad, Rubén Narváez, como nuevos problemas observables, decía la adolescencia, el género, los consumos problemáticos, la educación, son nuevos problemas observables. Y son nuevos no porque hoy son nuevos y mañana son viejos. Siempre son nuevos porque van transformándose en la sociedad en la medida que surgen. Porque generan interés en las agendas de la población y porque no hay ningún sector que haya tenido el tiempo de tener un conocimiento acabado sobre esto. Y la única forma de tener un conocimiento acabado, un conocimiento eficaz no acabado sobre esto, es incorporando a las personas que son parte del problema en la definición de cuáles son los problemas y en la construcción de cuáles pueden ser las soluciones, ¿no? Bien. Por eso esta propuesta a la que les invito a participar, a quienes escuchen, se pueden comunicar. ¿Dónde pueden? Yo creo que está organizado como organizaciones promotoras y que son las que se encargan de, por ejemplo, en este caso, el Observatorio Social, promover diálogos. Entonces digo, pueden contactarse con el observatorio para que veamos de qué manera podemos promover ese diálogo, o bien, si ya saben y entienden cómo es la propuesta, dicen nosotros tenemos un grupito y lo queremos hacer, se comunican con nosotros solo para mandarnos el mensaje y luego participar de los siguientes procesos de diálogo, ¿no? Vamos a ver cómo sigue. Este jueves, como les decía, tenemos una reunión con Bucaramanga, en Colombia, para ir construyendo este conocimiento también a nivel regional y ver qué pasa en distintos lugares. Ahí está. Después cuando, si querés, ¿no? Tenés ahí, no sé si se hace por red y eso, nos mandás y nosotros acá... ¿Ustedes lo pueden difundir? Eso sería muy lo bueno. Recordamos. Perfecto. ¿Te parece? Así se va sumando gente, que siempre está buenísimo, y la idea es siempre, ¿no? Tener un mayor campo de acción y de observación. A ver si logramos darle una vuelta a este tema. Es la idea. Bueno, Giancarlo, como siempre, un placer tenerte por aquí y te esperamos el miércoles que viene. Muy bien. Nos vemos el miércoles próximo. Giancarlo Quadrizzi pasó por aquí por Buscar la Vuelta, faltando 14 minutos para las 11 de la mañana.